Nota de contraportada. La publicación de El Padrino en 1969 supuso una convulsión. Por primera vez, la mafia aparecía novelada, con verosimilitud y competencia desde dentro de ella misma, no como una mera asociación de malhechores, sino como una compleja contrasociedad con una cultura, unas interrelaciones y unas jerarquías comúnmente aceptadas, incluso más allá de los círculos delincuentes. Esta sociedad parásita se muestra desde el prisma de Don Vito Corleone, el más respetado de los capi de Nueva York, ciudad a la que llegó como emigrante desde su Sicilia natal a los 12 años. Don Vito no es un monstruo ni un psicópata. Es un hombre inteligente, astuto, prudente, fiel a los principios del honor y la amistad, aunque también implacable cuando tiene que serlo. La vida y negocios de Don Vito, así como los de su hijo y heredero Michael, son precisamente el eje de esta obra. El éxito de El Padrino fue fulminante, por lo que contaba y por cómo lo contaba. Un magnífico film de Francis Ford Coppola y más de 1 millón de ejemplares vendidos, solo en la edición castellana de Grijalbo, son algunas de las manifestaciones de dicho éxito. Fin de contraportada. Detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Balzac. Primera parte. Capítulo primero. Amerigo Bonasera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la Corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija y que además habían tratado de deshonrarla pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se echó para arriba las mangas de su toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su cara era fría y majestuosa. Pero Amerigo Bonasera tenía la sensación de que en todo aquello había algo de falso, si bien no podía precisar el qué. «Actuaron ustedes como unos completos degenerados», dijo el juez severamente. Eso, pensó Amerigo Bonasera. Animales, animales. Los dos jóvenes, el cabello bien cortado y peinado, el rostro claro y limpio, eran la imagen viva de la contrición. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. «Actuaron ustedes como bestias salvajes», prosiguió el juez. «Y menos mal que no molestaron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello les hubiera costado estar 20 años entre rejas». El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Amerigo Bonasera, para luego posarse en un montón de papeles relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el ceño, como si lo que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su manera de sentir. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias, y porque la ley, en su majestad, no busca venganzas de tipo alguno, les condeno a 3 años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias a sus 40 años de estar en contacto más o menos directo con el dolor, era propietario de una funeraria, el rostro de Amerigo Bonasera no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose de su mandíbula rota. Y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad. Todo había sido una farsa. Miró a los felices padres que ahora rodeaban a sus queridos hijos y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda. Sus sonrisas así lo indicaban. Por la garganta de Bonasera subió la negra y amarga hiel, llegándole hasta los labios a través de sus dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. Fue en aquel preciso momento cuando los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin siquiera dirigirle una mirada. Tampoco Bonasera dijo nada. Se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de las bestias iban detrás. Tenían, tanto ellos como ellas, más o menos su edad, pero vestían de forma más americana.
Le miraron a hurtadillas, la vergüenza reflejada en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces, perdido el control de sus nervios, Bonasera gritó amargamente: «Os prometo que lloraréis como yo he llorado. Os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí». Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los dos jóvenes habían retrocedido unos pasos, como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco alguacil corría a cerrar el paso a Bonasera. Pero no era necesario. Durante todos sus años de estancia en América, Amerigo Bonasera había confiado en la ley, y le había ido muy bien. Ahora, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los dos jóvenes, Bonasera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos, y le dijo: «Nos han puesto en ridículo». Calló unos instantes. Luego, con voz firme, sin temor alguno al precio que le pudiera ser exigido, añadió: «Si queremos justicia, deberemos arrodillarnos ante Don Corleone». En la llamativamente decorada suite de un hotel de Los Ángeles, Johnny Fontaine estaba tan borracho como pudiera estarlo cualquier marido celoso. Tendido sobre una cama de color rojo, bebía el whisky directamente de la botella que tenía en la mano, y luego, para quitarse el mal gusto, mojaba la boca en un vaso lleno de agua y cubitos de hielo. Eran las 4 de la mañana. Su mente borracha elaboraba fantásticos planes para asesinar a su infiel esposa tan pronto como ésta volviera a casa. Si es que volvía. Era demasiado tarde para llamar a su primera esposa y preguntarle por los niños, y el telefonear a alguno de sus amigos sería inútil, ahora que su carrera estaba prácticamente destrozada. Hubo un tiempo en que muchos se hubieran sentido halagados de recibir su llamada. Ahora ya no. No pudo evitar sonreír levemente al pensar cómo, tiempo atrás, los problemas de Johnny Fontaine habían quitado el sueño a algunas de las más rutilantes estrellas de América. Finalmente, mientras sorbía el enésimo trago, oyó que abrían la puerta. Siguió bebiendo hasta que ella, su mujer, se le plantó delante. La encontraba hermosísima, con su cara angelical, sus espirituales ojos color violeta y su cuerpo, frágil pero perfectamente formado. En la pantalla su belleza destacaba todavía más. 100 millones de hombres de todo el mundo estaban enamorados del rostro de Margot Ashton y pagaban por verlo en la pantalla. «¿Dónde diablos estuviste?», preguntó Johnny Fontaine. «Por ahí», fue la respuesta. Evidentemente Margot había juzgado erróneamente la borrachera de su marido. Vio cómo derribó la mesita de cóctel y sintió que sus dedos le aprisionaban la garganta. Estaba furioso, pero al ver tan de cerca el mágico rostro, con aquellos fascinantes ojos violeta, su ira desapareció y volvió a sentirse inerme. Entonces ella cometió el error de sonreír burlonamente. Él cerró los puños y su brazo derecho tomó impulso. «En la cara no, Johnny. Estoy haciendo una película», gritó Margot. La golpeó en el estómago. Cayó al suelo, derribada, y Johnny se le echó encima. Podía oler su fragante respiración, mientras ella luchaba por conseguir un poco de aire. Golpeó a su esposa en los brazos y en los bronceados muslos. La golpeó como años atrás lo había hecho con los chicos del barrio. Era un castigo doloroso, pero que no provocaría ninguna desfiguración duradera, ni tampoco la pérdida de dientes o la deformación de la nariz. Sin embargo, sus puñetazos no tenían fuerza suficiente. No podía, algo se lo impedía. Y ella se estaba mofando abiertamente. Tendida en el suelo, el vestido dejando al descubierto sus muslos, Margot gritó riendo: «Vamos, Johnny, sigue golpeando si ello te divierte». Johnny Fontaine se levantó. La odiaba, pero nada podía contra su mágica belleza. Margot
Con una ágil pirueta de bailarina se puso de pie. Quedó frente a su marido y se puso a bailar a su alrededor, al tiempo que cantaba: «Johnny no me hace daño, Johnny no me hace daño». Luego, con voz casi triste, dijo: «Pobre hombre. Se entretiene dándome azotes, como si yo fuera una niña. Siempre serás un chiquillo romántico y estúpido. Incluso eres infantil cuando haces el amor. Crees que es algo tan suave y aletargado como las canciones que solías cantar». Meneó la cabeza y añadió: «Pobre Johnny. Adiós, Johnny». Luego se dirigió a su dormitorio y él oyó cómo cerraba la puerta con llave. Johnny estaba sentado en el suelo con el rostro entre las manos. La humillación y el desespero le abrumaban. Poco después, sin embargo, la dureza que le había ayudado a sobrevivir en la jungla de Hollywood le hizo coger el teléfono y pedir un automóvil que le trasladara al aeropuerto. Había una persona que podía salvarle. Regresaría a Nueva York y acudiría al hombre que tenía el poder y la sabiduría que él necesitaba, al hombre que le apreciaba sinceramente, al único hombre en quien todavía confiaba, su padrino Corleone. El panadero Nazorine, regordete y tosco como sus enormes panes italianos, cubierto su cuerpo por una capa de harina, miró ceñudamente a su mujer, a su hija casadera, Catherine, y a su ayudante en la tahona, Enzo. Este último llevaba el uniforme de prisionero de guerra, con una inscripción en letras verdes sobre la manga, y el solo pensamiento de que la escena que iba a seguir podía hacerle llegar tarde a la oficina del gobernador de la isla, donde tenía que presentarse periódicamente, le aterrorizaba. Era uno de los miles de prisioneros del ejército italiano que tenían permiso para trabajar en América, y vivía bajo el constante temor de que dicho permiso le fuera revocado. Por ello, la pequeña comedia de Nazorine era para él un asunto muy serio. «Has deshonrado a mi familia. Has regalado a mi hija un paquete para celebrar el final de la guerra. ¿Sabes que de una patada en el trasero te enviarán a tu polvorienta aldea de Sicilia?» Enzo, muchacho de corta estatura pero fuerte constitución, se puso la diestra en el corazón y casi llorando dijo: «Patrón, juro por la Santísima Virgen que nunca he abusado de su bondad. Amo sinceramente a su hija y es con todo respeto que le pido su mano. Sé que no tengo derecho, pero si me mandan a Italia, ya nunca podré regresar a América. Nunca podré casarme con Catherine». Filomena, la esposa de Nazorine, se dirigió a su marido. «Basta ya de esta locura. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Nuestros primos de Long Island ocultarán a Enzo». Catherine estaba llorando. No tenía buen tipo ni su cara era muy agraciada. Además, la sombra de un incipiente bigote afeaba su rostro. Nunca encontraría a otro hombre tan elegante como Enzo. Nunca otro hombre sabría quererla con tanto amor y respeto. «Me iré a vivir a Italia. Si haces algo contra Enzo, me marcharé de casa», gritó repentinamente. Nazorine la miró pensativamente. La jovencita era dura de pelar. La había visto apretar sus nalgas contra los muslos de Enzo cuando éste, para sacar los panes del horno, tenía que pasar por detrás de ella. El duro y caliente pan del granuja de su ayudante no tardaría en estar dentro del horno de Catherine si no se tomaban las medidas apropiadas, pensó lascivamente Nazorine. Enzo debía permanecer en América y convertirse en ciudadano norteamericano, resolvió el panadero. Pero el asunto era difícil, tanto que solo un hombre podía solucionarlo: el padrino, Don Corleone. Todas estas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de Miss Constancia Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, Don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus antiguos amigos y vecinos, a pesar de que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa de Long Island. La recepción tendría lugar en dicha casa y la fiesta duraría todo el día. Era indudable que sería un acontecimiento sonado.
La guerra con el Japón acababa de terminar, de modo que nadie anidaría en su mente temor alguno por la suerte de un hijo o familiar en el campo de batalla. El momento era propicio. Así, durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a don Corleone. Todos traían unos paquetitos envueltos en papel color crema, conteniendo dinero en efectivo. Nada de cheques ni objetos de regalo. Billetes de banco y una tarjeta con el nombre del dador. La cantidad de dinero ofrecida establecía el grado de respeto por el padrino. Un respeto bien ganado. Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba diciendo que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Una sola cosa era precisa: que uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, don Corleone hacía suyo sus problemas, sin concederse descanso hasta haberlos solucionado. Su premio, la amistad, el respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino, y tal vez, solo en prueba de agradecimiento, nunca con ánimo de lucro, algún que otro regalo, como por ejemplo, una garrafa de vino casero o una canasta de taralles hechas especialmente para ser saboreadas en la mesa de don Corleone el día de Navidad. Ello no era, como ha quedado dicho, sino una prueba de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que don Vito, en cualquier momento, tenía el derecho de pedir, en pago, cualquier pequeño servicio que precisara. Ahora, en este gran día, el de la boda de su hija, don Vito Corleone estaba de pie ante la puerta principal de su casa de Long Beach para recibir a los invitados, todos gente conocida, todos personas de confianza. Muchos debían su éxito al don, y en ocasión tan solemne se sentían con el derecho de llamarle padrino. Incluso el personal de servicio estaba aquel día formado por amigos suyos. El encargado del bar era un viejo camarada cuyo regalo había consistido en la aportación de todos los licores para la fiesta, además de sus servicios como experto barman. Los camareros eran amigos de los hijos de don Corleone. La comida dispuesta sobre las mesas del jardín había sido preparada por la esposa del don y sus amigas, mientras que de la alegre decoración del jardín se habían encargado las amigas de la novia. Don Corleone recibía a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con iguales muestras de afecto. Era su carácter. Y los invitados se maravillaban en voz alta de lo bien que le sentaba el smoking. Tanto, decían, que muy bien se podría pensar que el novio era él. En la puerta, de pie junto a él, se hallaban dos de sus tres hijos. El mayor, de nombre Santino, pero llamado por todos, menos por su padre, Sonny, era mirado recelosamente por los italianos de edad madura y con admiración por parte de los jóvenes. Sonny Corleone era alto, considerando que pertenecía a la primera generación americana de una familia oriunda de Italia. Medía 1,80 m y su abundante cabellera ondulada le hacía parecer aún más alto. Su cara semejaba la de un cupido gigantesco. Sus facciones eran correctas, pero sus labios eran gruesos y sensuales, y su barbilla, con un hoyuelo en el centro, era en cierto modo obscena. De aspecto fuerte como un toro, se decía que su esposa odiaba tanto el lecho matrimonial como otrora habían odiado la hoguera a los infieles. Malas lenguas habían llegado a afirmar que de joven, cuando visitaba las casas de mala nota, las rameras más curtidas le pedían tarifa doble. Durante la fiesta nupcial, algunas señoras jóvenes uniformemente entraditas en carnes miraban a Sonny Corleone con ojos lánguidos. Pero aquel día, concretamente, estaban perdiendo el tiempo. Sonny Corleone, a pesar de la presencia de su esposa y de sus tres hijos, de corta edad, tenía la vista puesta en Lucy Mancini, la dama de honor de su hermana.
La muchacha, que conocía los planes de Sonny, estaba sentada junto a una de las mesas del jardín. Llevaba el traje de gala, con una tiara de flores encima de su lustroso pelo negro. Había flirteado con Sonny en el curso de la última semana, durante los ensayos de la ceremonia, y aquella mañana, ante el altar, había rozado su mano. Una joven soltera no podía hacer más. A Lucy no le importaba que Sonny no fuera, ni tuviera probabilidades de ser un gran hombre como su padre. Sonny Corleone era fuerte, tenía valor, se mostraba siempre generoso, y era del dominio público que tenía un corazón muy grande, noble y a menudo tierno. Pero carecía de la humildad de su padre, y su genio, pronto y vivo, le hacía caer a menudo en errores de apreciación. Si bien se le consideraba un excelente colaborador en los negocios de su padre, muchos dudaban de que éste lo nombrara su heredero. El segundo hijo de don Corleone, Federico, llamado Fred o Fredo, era el chico con quien sueñan todos los padres italianos. Cumplidor, leal, siempre al servicio de su padre. Tenía 30 años y vivía con sus progenitores. Era bajo de estatura, pero corpulento, y si bien no era guapo, tenía la misma cabeza de Cupido, el mismo pelo ondulado e idénticos labios gruesos de su hermano mayor. Sin embargo, los labios de Fred no eran sensuales, sino graníticos. Aunque de carácter más bien terco, nunca discutía con su padre ni le proporcionaba disgusto alguno por causa de las mujeres. A despecho de tales virtudes, no poseía ni el magnetismo personal ni la fuerza animal tan necesaria a los conductores de hombres. Por tanto, tampoco se le consideraba como probable heredero de los negocios familiares. El tercero, Michael, no se encontraba junto a su padre y hermanos. Había ido a sentarse en el más apartado rincón del jardín, no obstante lo cual, ni allí pudo escapar a las atenciones de los amigos de la familia. Michael Corleone era el menor de los hijos del Don y el único que no se había dejado guiar por el gran hombre. No tenía la cara de Cupido de sus hermanos, y su negro pelo era más bien liso. Su piel, apenas morena, hubiera sido perfecta para una muchacha. Poseía una belleza delicada, femenina casi. Tanto es así, que hubo un tiempo en que el Don tuvo sus dudas acerca de la masculinidad del menor de sus hijos. Afortunadamente, tales dudas se disiparon en cuanto Michael cumplió 17 años. Ahora, Michael se había sentado en la mesa más apartada del jardín, como si quisiera dar a entender su voluntaria separación de la familia. A su lado estaba la muchacha de la que todos habían oído hablar, pero a quien nadie hasta entonces había visto. Michael se había conducido bien, naturalmente, y la había presentado a todos los invitados, además de a su familia, claro está. Por cierto que la joven no causó gran sensación, ni mucho menos. Era demasiado delgada, demasiado fina, y su rostro excesivamente inteligente para una mujer. Aparte de sus maneras, muy libres para una muchacha soltera, y su nombre, que sonaba tan extraño a los oídos de todos los presentes. Se llamaba Kay Adams, y si les hubiera dicho que su familia residía en América desde hacía más de 200 años, y que su nombre era de lo más corriente, se hubieran encogido de hombros. Todos se dieron cuenta de que el Don no prestaba demasiada atención a su tercer hijo. Michael había sido su favorito antes de la guerra y, por lo tanto, el presunto heredero de los negocios familiares cuando llegara el momento. Tenía la fuerza reposada y la inteligencia de su padre y un innato modo de actuar que le ganaba el respeto de todos. Pero cuando, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Michael Corleone se alistó voluntario en la Marina, contrarió abiertamente los deseos de su padre. Don Corleone no tenía el deseo ni la intención de dejar que su hijo menor muriera al servicio de un país que él consideraba extraño. Se hicieron arreglos secretos y algunos médicos fueron sobornados. Preparar aquello costó mucho dinero, pero Michael tenía 21 años y nada podía hacerse contra su voluntad. Se alistó. Luchó en el Pacífico, llegó a capitán y le fueron impuestas varias condecoraciones.
En 1944, la revista Life publicó un reportaje gráfico de sus numerosas hazañas. Cuando un amigo mostró la revista a don Corleone, su familia no se había atrevido. El don, después de lanzar un gruñido de desdén, dijo: «Realiza estas proezas por cuenta de extraños». Michael fue licenciado a principios de 1945 a causa de una herida, sin tener la menor sospecha de que su padre había preparado todo para que se le diera de baja. Permaneció en casa durante algunas semanas, pero luego, sin consultar a nadie, se matriculó en el Dartmouth College de Hanover, en New Hampshire. No había vuelto al hogar paterno desde entonces, y ahora lo hacía para asistir a la boda de su hermana y para mostrarles a su futura esposa, aquella descolorida muchacha americana. Michael Corleone se había retirado hasta aquel rincón del jardín para poder contar a Kay Adams chismes y anécdotas relacionados con algunos de los invitados. Le divertía ver que Kay encontraba pintorescas a todas aquellas personas y, como siempre, le encantaba el interés que la muchacha mostraba por todo cuanto no conocía. Finalmente, la atención de Kay se concentró en un grupito de hombres reunidos alrededor de un barril de vino casero. Los componentes del pequeño grupo eran Amerigo Bonasera, el panadero Nasoline, Anthony Coppola y Luca Brasi. Con su agudeza habitual, ella comentó que ninguno de los cuatro parecía excesivamente feliz. «No, no lo son», contestó Michael riendo. «Están esperando a ver a mi padre en privado. Todos tienen favores que pedirle». Y ciertamente era fácil comprobar cómo los cuatro hombres seguían con los ojos al don. Mientras don Corleone recibía festivamente a los invitados que llegaban, un Chevrolet negro se detuvo a la entrada de la Alameda. Sus dos ocupantes sacaron de su bolsillo unas libretas y, sin disimulo alguno, fueron anotando los números de matrícula de los coches allí aparcados. «Deben ser policías», dijo Sonny volviéndose hacia su padre. «La calle no es mía. Pueden hacer lo que les parezca», respondió don Corleone, encogiéndose de hombros. La gruesa cara de Cupido de Sonny enrojeció de ira. «Estos piojosos no respetan nada», vociferó. Bajó los escalones de la casa y se dirigió hacia donde había aparcado el Chevrolet negro. Furioso, se encaró con el conductor, quien, sin siquiera parpadear, se limitó a mostrarle una tarjeta de identificación de color verde. Sonny retrocedió sin decir palabra y escupió. Su salivazo dio en la puerta trasera del vehículo. Esperaba que el conductor saldría del automóvil para pedirle explicaciones, pero nada sucedió. Cuando llegó a la puerta de la casa, dijo a su padre: «Son del FBI. Anotan el número de matrícula de los coches de nuestros invitados. Los muy cerdos». Don Corleone sabía perfectamente quiénes eran. Había avisado a sus amigos más íntimos que no utilizaran sus propios automóviles para acudir a la fiesta. Y aunque desaprobaba la manera en que se había conducido su hijo mayor, el berrinche no resultó del todo inútil. Con toda seguridad, había servido para convencer a los agentes federales de que su presencia no era esperada. Por ello, don Corleone no se enfadó. Hacía muchos años que había aprendido que se han de soportar algunos insultos, y también sabía que en este mundo siempre llega el momento en el que el más humilde de los hombres, si está al tanto, puede vengarse de los más poderosos. Era esto lo que evitaba que el don perdiera la humildad que siempre le había caracterizado y que tanto admiraban sus amigos. Entonces, en el jardín de la parte posterior de la casa, la orquestina empezó a tocar. Ya habían llegado todos los invitados. Don Corleone se olvidó de los intrusos y, acompañado de sus dos hijos mayores, se dirigió al lugar en que se celebraba la fiesta. En el enorme jardín había centenares de personas. Algunas bailaban sobre la improvisada pista de madera engalanada con flores. Otras permanecían sentadas junto a las largas mesas atiborradas de sabrosos manjares y vino tinto. La desposada,
Connie Corleone estaba sentada ante una mesa situada a nivel más alto que las demás, acompañada del novio, de la dama de honor y su corte, y de algunos servidores. Todo estaba preparado al viejo estilo italiano. No era del gusto de Connie, pero había consentido para no disgustar a su padre, considerando que ya le había contrariado bastante al escoger al que ahora era su marido. El novio, Carlo Ricci, era hijo de padre siciliano y madre del norte de Italia, de la que había heredado el cabello rubio y los ojos azules. Sus padres vivían en Nevada, pero Carlo había abandonado aquel estado a raíz de un pequeño problema con la ley. En Nueva York conoció a Sonny Corleone, y a través de este a Connie. Don Corleone, naturalmente, envió a algunos amigos suyos a Nevada para que le informaran de la clase de problema que Carlo había tenido con la policía. Resultó ser una simple imprudencia juvenil con una pistola. Nada serio, por lo que sin muchas dificultades se pudo conseguir que quedara sin registrar, de modo que el historial de Carlo fuera inmaculado. Además, los enviados del Don habían aprovechado la ocasión para obtener información detallada del juego en Nevada, y fue tanto el interés de Corleone por el asunto, que desde entonces se estaba considerando seriamente la posibilidad de efectuar una importante inversión en Las Vegas. Parte de la grandeza del Don radicaba en que sabía sacar partido de todo. No se puede decir que Connie Corleone fuera una belleza. Delgada y nerviosa, tenía todas las probabilidades de convertirse con los años en una vieja gruñona. Pero hoy, con su blanco vestido de novia y su aire virginal, parecía casi hermosa. Bajo la mesa de madera, su mano descansaba sobre uno de los fuertes muslos de Carlo, mientras sus gruesos labios de Cupido enviaban un beso al que ya era su marido. Encontraba a Carlo increíblemente guapo. Muy joven todavía, Carlo Ricci había trabajado de bracero en el desierto de Nevada, y como recuerdo de aquellos años, poseía unos brazos tremendamente musculosos y unos hombros que amenazaban con romper el smoking. Contempló los amorosos ojos de su esposa y luego le llenó de vino el vaso. Se mostraba afectadamente cortés con ella, como si estuviera representando una comedia. Pero sus ojos miraban con frecuencia la bolsa de seda que la novia llevaba en el hombro derecho, y que ahora estaba llena de sobres con dinero dentro. ¿Cuánto habría? ¿10.000? ¿20.000? Carlo Ricci sonrió. Era solo el principio. Después de todo, había entrado a formar parte de una familia real. Tendrían que mantenerle. Entre los invitados, un apuesto joven cuya cabeza semejaba la de un hurón, tenía también los ojos fijos en la bolsa de seda. Por puro hábito, Polly Gatto se preguntaba cómo podría hacerse con la abultada bolsa. La idea le divertía, pero sabía que era una locura, un sueño inocente como el de los niños cuando abaten tanques con pistolas detonadoras. Miró a su jefe, Peter Clemenza, gordo y de mediana edad, que bailaba alegres tarantelas con las jovencitas. Nota del traductor. Tarantela. Baile napolitano de movimiento muy vivo. Fin de la nota. Clemenza, inmensamente alto, tremendamente pesado, danzaba con una maestría y un abandono tales que, a pesar de que su prominente estómago chocaba lascivamente una y otra vez con los senos de sus jóvenes compañeras de baile, todo el mundo le aplaudía. Cuando terminaba un baile, algunas mujeres de más edad le tomaban del brazo para ser su siguiente pareja. Los hombres más jóvenes se habían retirado respetuosamente de la pista y hacían sonar las palmas de sus manos, acompañando la música de las mandolinas. Finalmente, Clemenza, completamente rendido, se sentó. Entonces Polly Gatto le trajo un vaso de vino tinto helado y con su pañuelo de seda le secó la sudorosa frente. Clemenza jadeaba cual un cachalote. Apuró el vaso, y en lugar de dar las gracias a Polly, le dijo con aspereza: «El papel de jurado de concursos de baile no te va. Dedícate a tu trabajo.
Date una vuelta por ahí fuera para ver si todo está en orden. Polly, sin hacer comentario alguno, desapareció entre la gente. Simultáneamente, los músicos se tomaron un pequeño respiro. Entonces, un joven llamado Nino Valenti tomó una mandolina, puso el pie izquierdo sobre una silla y comenzó a cantar una chabacana canción siciliana de amor. El rostro de Nino Valenti era de facciones muy correctas, pero en el mismo aparecían ya las huellas del alcohol. Mientras su lengua acariciaba las obscenas palabras de la canción, sus ojos permanecían entornados. Las mujeres chillaban jubilosamente y los hombres coreaban la última palabra de cada estrofa. Don Corleone, notoriamente mojigato en tales asuntos, y a pesar de que su corpulenta esposa gritaba gozosamente con las demás mujeres, desapareció disimuladamente hacia el interior de la casa. Viendo esto, Sonny Corleone se dirigió a la mesa de los novios y se sentó al lado de Lucy Mancini, la dama de honor. No había peligro. Su esposa estaba en la cocina, dando los últimos toques al pastel de bodas. Sonny murmuró unas palabras al oído de la joven, que seguidamente se levantó. Al cabo de unos minutos de espera, él siguió el camino que poco antes había seguido la muchacha, aunque para disimular, de vez en cuando, mientras pasaba entre la muchedumbre, se detenía a intercambiar unas pocas palabras con algún que otro invitado. Todos los ojos le seguían. La dama de honor, completamente americanizada por 3 años de escuela superior, era una espigada muchacha que tenía ya una reputación. Durante los ensayos de la boda, había flirteado con Sonny Corleone de forma desenfadada y como sin dar importancia a la cosa, considerando que no había nada malo en bromear un poco con el hermano de la novia. Ahora, levantándose un poco el vestido para evitar que rozara la hierba, Lucy Mancini se dirigía al interior de la casa, sonriendo con falsa inocencia. Una vez dentro, emprendió el camino del cuarto de baño, donde permaneció breves momentos. Cuando salió, Sonny Corleone, que la esperaba en el rellano del piso superior, le hizo señas de que subiera. Desde detrás de la cerrada ventana del despacho de Don Corleone, Thomas Hagen contemplaba la fiesta que tenía lugar en el jardín. A su espalda, las paredes estaban cubiertas por estanterías atiborradas de libros de leyes. Hagen era el abogado del don, además de su consigliorio consejero, y como tal, su posición dentro de la familia era, sin pertenecer a ella, importante en grado sumo. En aquella habitación, él y el don habían resuelto muchos problemas, algunos verdaderamente espinosos. Por ello, cuando vio que el padrino abandonaba la fiesta y entraba en la casa, supo que, a pesar de la boda, habría un poco de trabajo. Seguramente el don venía a verle. Luego vio cómo Sonny hablaba al oído de Lucy Mancini, y fue testigo de la pequeña comedia que se desarrolló a continuación. Dudó sobre la conveniencia de informar o no al don de ello, pero decidió que era mejor no hacerlo. Regresó a su mesa de trabajo y de uno de los cajones sacó una lista de las personas que habían obtenido permiso para hablar con el don en privado. Cuando el don entró en la habitación, Hagen le entregó la lista. Don Corleone hizo un gesto aprobatorio con la cabeza y dijo: «Deja a Bonasera para el final». Hagen salió al jardín, donde los que habían solicitado entrevista estaban reunidos alrededor del barril de vino, y señaló al panadero, el gordo Nasorine. Don Corleone recibió al panadero con un abrazo. Habían jugado juntos allá en Italia cuando niños, y su amistad nunca se había roto. Cada año, por Pascua, a casa de Don Corleone llegaban unas empanadas grandes como ruedas de camión, hechas de queso y trigo, con la corteza de color dorado. En Navidad y en ocasión de las fiestas familiares, toda clase de pasteles confeccionados en el horno de Nasorine proclamaban el respeto que éste sentía por el don. Y desde hacía largos años, malos y buenos, Nasorine pagaba religiosamente su tributo a la Unión de Panaderos organizada por el don.
Nunca había pedido un favor, excepción hecha de los cupones para adquirir azúcar durante la guerra. Ahora había llegado el momento de hacer valer sus derechos de leal amigo, y don Corleone se sentiría muy complacido de poder ayudarle. Dio al panadero un cigarro di nobili y un vaso de amarillo estrega, y puso su mano en el hombro de Nasorine, como animándole a hablar. Eso era una prueba palpable de la humanidad del don. Sabía por amarga experiencia cuánto valor se necesitaba para pedir un favor a un amigo. El panadero contó la historia de su hija Enzo, un buen muchacho italiano, de Sicilia, capturado por las tropas americanas, enviado a los Estados Unidos como prisionero de guerra y puesto en libertad bajo palabra para sustituir en algunos trabajos a los que luchaban en el frente. Entre el honrado Enzo y la pura Catherine había nacido un gran amor. Pero ahora que la guerra había terminado, el pobre muchacho sería repatriado a Italia y ella seguramente moriría de pena. Solo el padrino Corleone podía ayudar a los jóvenes enamorados. Era su última esperanza. El don y Nasorine paseaban de un lado a otro de la habitación, la mano del don siempre sobre los hombros del panadero. Don Corleone comprendía perfectamente, sus gestos afirmativos así lo indicaban, el problema. Cuando el panadero hubo terminado, don Corleone sonrió amistosamente y dijo: «Deja de preocuparte, amigo mío». Luego le explicó cuidadosamente lo que debía hacerse. Hablaría con el miembro de la Cámara de Representantes del distrito, quien haría lo necesario para que Enzo pudiera convertirse en ciudadano americano. Con toda seguridad, el Congreso no se opondría, pues los congresistas suelen ayudarse los unos a los otros. Don Corleone añadió que el asunto costaría dinero, unos $2000 más o menos, y que él, personalmente, se haría cargo de todo. ¿Había algún inconveniente por parte del amigo Nasorine? El panadero negó vigorosamente con la cabeza. Nunca se hubiera atrevido a esperar un tan gran favor a cambio de nada. Y es que Nasorine sabía que un acta especial del Congreso no era cosa fácil de obtener. De los ojos del panadero casi brotaban lágrimas de agradecimiento. Don Corleone le acompañó hasta la puerta, asegurándole que recibiría la visita de las personas encargadas de cuidar de los detalles y de rellenar los documentos necesarios. Antes de adentrarse en el jardín, el panadero le abrazó con emoción. Hagen sonrió al don y observó: «Nasorine hará un buen negocio. Obtendrá un yerno y un ayudante barato y perpetuo, todo por $2000. Luego, tras una pequeña pausa, añadió: «¿A quién tengo que encargar el asunto?» «No a nuestro paisán», dijo don Corleone, después de unos instantes de reflexión. «Encárgaselo al judío del distrito vecino. Pienso que se nos presentarán otros muchos casos parecidos ahora que la guerra ha terminado. Deberíamos tener más gente en Washington para que pudieran absorber el exceso de trabajo que hay en perspectiva, y eso sin alterar los precios». Hagen anotó en su libreta: «No el congresista Luteco, sino Fisher». El hombre que llevó Hagen a su presencia en segundo lugar estaba atormentado por un problema muy simple. Su nombre era Anthony Coppola y era hijo de un hombre con el que don Corleone había trabajado en su juventud, en el tendido de una vía ferroviaria. Necesitaba $500 para abrir una pizzería y pagar el depósito de los muebles y enseres, incluido el horno especial, y por razones que no hacen al caso, no querían concederle el crédito. El don sacó de uno de sus bolsillos un fajo de billetes y contó. No eran suficientes. «Préstame $100. Te los devolveré el lunes, cuando vaya al banco», dijo a Tom Hagen sonriendo. Coppola se apresuró a asegurar que con 400 ya se arreglaría, pero don Corleone, dándole un golpecito amistoso en el hombro, le confesó humildemente y como pidiendo perdón: «Esta boda me ha dejado un poco corto de dinero». Tomó el dinero que le entregó Hagen, lo añadió al que había sacado de su bolsillo y se lo entregó todo a Anthony Coppola.
Hagen no podía disimular la admiración que sentía. El don demostraba siempre cómo, cuando un hombre es verdaderamente generoso, hace los favores de un modo personal. Seguro que Anthony Coppola se sentía halagado al ver que un hombre como el don pedía prestado para él. Naturalmente, él, Anthony Coppola, sabía que el don era millonario. Pero ¿cuántos millonarios harían por un pobre amigo lo que Corleone había hecho? Una vez hubo salido Coppola, el don interrogó con la mirada a Hagen, quien dijo: «No está en la lista, pero Luca Brasi desea verle. Comprende que no puede ser en público, pero quiere felicitarle a usted personalmente». Por primera vez, el don parecía disgustado. «¿Es necesario?», preguntó. Hagen explicó: «Usted le conoce mejor que yo. Está muy contento por haber sido invitado a la boda. Creo que no lo esperaba. Pienso que querrá darle las gracias». Don Corleone hizo un gesto afirmativo e indicó con un ademán que Luca Brasi podía ser llevado a presencia suya. En el jardín, Kay Adams quedó impresionada por la furia violácea impresa en el rostro de Luca Brasi. Michael había llevado a Kay a la fiesta para que la muchacha, poco a poco, fuera dándose cuenta de la clase de hombre que era su padre. Pero Kay solo parecía considerar al don como un hombre de negocios poco escrupuloso. Michael decidió contarle parte de la verdad, aunque de modo indirecto. Le explicó que Luca Brasi era uno de los hombres más temidos de los bajos fondos del Este. Su mayor talento consistía, según se decía, en que se encargaba personalmente de realizar los asesinatos que se le encomendaban. Al no tener cómplices, era casi imposible que la ley le descubriera. No sé hasta qué punto es cierto todo esto. Lo que sí sé es que es una especie de amigo de mi padre, dijo Michael, sonriendo levemente. Por vez primera, Kay empezó a comprender. Un poco incrédulamente, preguntó: ¿Insinúas que un hombre así trabaja para tu padre? Al diablo con todo, pensó Michael. Kay podía y debía saberlo. Hace casi 15 años, algunos individuos trataron de hacerse con el negocio de importación de aceite de mi padre. Trataron de matarlo y casi lo lograron. Luca Brasi se encargó de ellos. Resultado, mató a 6 hombres en 2 semanas, terminando así la famosa guerra del aceite de oliva, explicó Michael, sonriendo al final como si hubiese explicado un chiste. ¿Quieres decir que tu padre fue tiroteado por una banda de gángsters?, preguntó Kay con voz estremecida. Hace 15 años. Desde entonces todo ha sido paz y tranquilidad, le respondió él. Tenía miedo de haber ido demasiado lejos. Estás tratando de asustarme, dijo Kay. Lo que ocurre es que no quieres que me case contigo, bromeó la muchacha, dándole un amistoso codazo en las costillas. Eres muy listo, ¿eh? Lo único que quiero es que lo pienses bien, contestó Michael, devolviéndole la sonrisa. ¿De verdad mató a 6 hombres?, interrogó Kay. Eso es lo que dijeron los periódicos, fue la respuesta de Mike. Nadie pudo probarlo. Pero se cuenta otra historia de Luca Brasi, una historia de la que nadie habla. Debe de ser tan terrible que ni siquiera mi padre la menciona jamás. Tom Hagen la sabe, pero nunca ha querido contármela. En cierta ocasión, bromeando, le dije: ¿cuándo seré lo bastante mayor para que me expliquen esa historia relacionada con Luca? Y Tom me contestó: cuando tengas 100 años. Realmente Luca Brasi era un hombre capaz de asustar al mismo diablo. De corta estatura y cuadrado, su sola presencia llevaba la intranquilidad a cualquier ambiente. Sus ojos eran de color marrón, pero fríos como el hielo. Su boca, más que cruel, parecía sin vida. Delgada, como de goma y de color morado. Tenía fama de ser un hombre terriblemente violento, y era legendaria su devoción por Don Corleone. De hecho, era en sí mismo una de las bases sobre las que se asentaba el poder del Don. No había muchos como él. No temía a la policía, no temía a la sociedad, no temía a Dios, no temía al infierno. No temía ni amaba a nadie.
pero había escogido temer y amar a don Corleone. Una vez en presencia del don, el terrible Brasi se convirtió en manso cordero. Dio la enhorabuena a don Corleone y expresó su esperanza de que el primer vástago sería un niño. Luego entregó al don un paquete lleno de dinero como obsequio suyo para los nuevos esposos. Había logrado lo que se había propuesto. Hagen se dio perfecta cuenta del cambio operado en don Corleone. Recibió a Brasi del mismo modo que un rey saludaría a un súbdito que le hubiese prestado un gran servicio, es decir, guardando las distancias pero con respeto y consideración. Todos los gestos, todas las palabras de don Corleone decían claramente a Luca Brasi que se le valoraba grandemente. Ni por un momento mostró sorpresa ante el hecho de que el regalo le fuera entregado personalmente. Lo comprendía. La suma que había en el sobre superaba casi con toda seguridad la de los demás sobres. Brasi había pasado muchas horas decidiendo cuál sería la suma más adecuada, teniendo en cuenta, claro está, lo que probablemente darían los demás. Quería ser el más generoso, para demostrar cuán grande era su respeto, y esa era la razón por la que había querido entregar su sobre personalmente al don, torpeza que el don supo disculpar. Hagen vio cómo el rostro de Luca Brasi trocaba su expresión, habitualmente siniestra, por otra casi alegre y amable. Antes de salir de la estancia, el hombre besó la mano del don mientras Hagen, prudente, le dedicaba una amistosa sonrisa que Brasi agradeció con una mueca cortés de sus delgados y morados labios. Cuando la puerta se cerró detrás de Luca Brasi, don Corleone lanzó un suspiro de alivio. Aquel era el único hombre del mundo capaz de ponerle nervioso. Era una fuerza de la naturaleza, una fuerza que nadie podía controlar del todo. Al tratar con él, era preciso poner el mismo cuidado que al manejar dinamita. El don se encogió de hombros. Incluso a la dinamita podía hacérsela explotar sin peligro alguno, si llegaba el caso. Miró interrogativamente a Hagen y dijo: ¿Es Bonasera el único que queda? Hagen asintió. Don Corleone pareció meditar durante unos instantes y acabó diciendo: Antes de hacerlo entrar, di a Santino que venga. Debo enseñarle algunas cosas. En el jardín, Hagen buscó ansiosamente a Sonny Corleone. Dijo a Bonasera que tuviera paciencia, y se dirigió hacia donde estaban Michael Corleone y Kay Adams. ¿Has visto a Sonny por aquí?, preguntó. Michael hizo un gesto negativo. Vaya, pensó Hagen, si Sonny se pasaba toda la fiesta, dale que te pego en una habitación con la dama de honor, habría lío grande. Su esposa, los familiares de la chica, un desastre. Ansiosamente apresuró el paso hacia el lugar por el que hacía media hora había desaparecido Sonny. Al ver a Hagen dirigirse hacia la casa, Kay Adams preguntó a Michael Corleone: ¿Quién es este? Me lo presentaste como hermano tuyo, pero su nombre es diferente y además no parece italiano. Tom vive con nosotros desde que tenía 12 años, respondió Michael. Sus padres murieron y él vagabundeaba por las calles con una infección en los ojos. Sonny lo trajo a casa una noche y se quedó. No tenía dónde ir. Vivió con nosotros hasta que se casó. Kay Adams estaba maravillada. Es realmente romántico. Tu padre debe ser persona de gran corazón. No todo el mundo se dedica a adoptar niños, teniendo tantos hijos propios. Michael consideró que no valía la pena explicarle que los inmigrantes italianos consideraban que 4 hijos eran pocos. Tom no fue adoptado. Simplemente vivió con nosotros, se limitó a decir. Ya, ¿y por qué no lo adoptasteis?, preguntó ella con curiosidad. Michael se rió. Porque mi padre dijo que no teníamos derecho a cambiar el apellido de Tom. Consideró siempre que sería una falta de respeto con sus padres. Vieron cómo Hagen y Sonny se dirigían al despacho del don, y Kay señaló con el dedo a Amerigo Bonasera.
¿Por qué molestan a tu padre con asuntos de negocios en un día como este?, preguntó. Michael volvió a reír antes de contestar. Porque saben que un siciliano no puede negar nada el día de la boda de su hija. Y ningún siciliano es capaz de dejar escapar una oportunidad como esta. Lucy Mancini se levantó un poco la falda y subió escaleras arriba. La gruesa cara de Cupido de Sonny Corleone, más obscena todavía a causa de los vapores del vino, la atemorizaba. Pero su juego con él durante toda la semana había sido emprendido y mantenido con el exclusivo objeto de terminarlo en una cama. Los 2 flirteos que había sostenido en su época de la escuela superior no le habían hecho sentir nada y solo habían durado una semana. Durante el verano, mientras se preparaba la boda de su mejor amiga, Connie Corleone, Lucy oyó lo que se murmuraba de Sonny. Una tarde de domingo, en la cocina de los Corleone, Sandra, la esposa de Sonny, habló muy claramente. Sandra era una mujer tosca y de buen carácter, que había nacido en Italia, pero que fue llevada a América siendo aún muy niña. Era de complexión fuerte y poseía unos senos muy desarrollados. En 5 años de matrimonio había dado a luz 3 veces. Sandra y las otras mujeres se pusieron a bromear con Connie acerca de los tormentos que se sufren en el lecho nupcial. «Dios mío», había exclamado Sandra. «Cuando dormí por primera vez con Sonny, creí morirme del susto. Después del primer año, mis entrañas ya estaban como los macarrones después de hervir 1 hora. Cuando supe que hacía la misma faena a otras muchachas, fui a la iglesia y encendí un cirio». Todas se habían reído. Pero Lucy, además, había sentido crisparse la carne entre sus piernas. Ahora, mientras subía a encontrarse con Sonny, sentía que su cuerpo se estremecía de lujuria. En el rellano, Sonny la tomó de la mano y la condujo hasta una habitación vacía. Al cerrarse la puerta detrás de ellos, Lucy se dio cuenta de que las piernas le flaqueaban. Notó la boca de Sonny en la suya. Sus labios sabían a tabaco y alcohol. Permanecieron en el lecho, tendidos uno al lado del otro, muy juntos, recuperando fuerzas. Oyeron llamar a la puerta. Tal vez llamaban desde hacía rato, pero ellos no se habían dado cuenta. Sonny se puso rápidamente los pantalones y bloqueó la puerta con el pie con objeto de que, quien fuera, no pudiese abrirla. Lucy se arregló apresuradamente el vestido. Sus ojos flameaban. De todos modos, pensó, no se darán cuenta de nada. Luego oyeron la voz de Tom Hagen, muy baja. «Sonny, ¿estás ahí dentro?» «Sí, Tom. ¿Qué ocurre?», dijo Sonny tras un suspiro de alivio. «El don quiere que vayas a su despacho, pero enseguida», explicó Hagen, todavía en voz baja. Oyeron cómo se alejaba. Sonny esperó unos momentos, dio a Lucy un fuerte beso en los labios y luego marchó en dirección al despacho de su padre. Lucy se peinó. Terminó de arreglarse el vestido y se colocó las ligas. Tenía el cuerpo magullado y sus labios eran más tiernos y pulposos que nunca. Salió de la habitación y se dirigió directamente al jardín. Se sentó en la mesa nupcial, junto a Connie, que exclamó con petulancia: «Pero Lucy, ¿dónde estabas? Tienes aspecto de haber bebido. No te muevas de mi lado». La rubia novia llenó de vino el vaso de Lucy y sonrió maliciosamente. A Lucy no le importaba. Levantó el vaso hasta su boca y bebió. Su cuerpo temblaba. Bebió al tiempo que sus ojos buscaban afanosamente a través del cristal del vaso a Sonny Corleone. Nadie más le preocupaba. Maliciosamente murmuró al oído de Connie: «Solo unas horas más y sabrás lo que es bueno». Connie soltó una risita circunstancial, y Lucy, con fingida modestia, plegó sus manos encima de la mesa, alevosamente triunfante, como si hubiese robado a la novia un valioso tesoro. Amerigo Bonasera siguió a Hagen hasta el despacho de don Corleone y encontró a éste sentado detrás de una mesa imponente.
Sonny Corleone estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín. Por vez primera, en el curso de aquella tarde, el don se conducía con frialdad. No abrazó ni dio la mano al visitante. El pálido empresario de pompas fúnebres debía su invitación al hecho de que su esposa y la esposa del don eran amigas íntimas. En cuanto a Amerigo Bonasera, el don estaba muy resentido con él. Bonasera empezó su petición hábilmente y dando muchos rodeos. Debe usted excusar a mi hija, la hijada de su esposa, por no haber venido hoy. Todavía está en el hospital. Miró a Sonny Corleone y a Tom Hagen como indicando que no quería hablar delante de ellos. Pero el don no quiso darse por enterado. Todos sabemos la desgracia ocurrida a tu hija, dijo don Corleone. Si puedo ayudarla de algún modo, no tienes más que hablar. Después de todo, mi esposa es su madrina. Nunca he olvidado ese honor. Eso era una reprimenda. El empresario de pompas fúnebres nunca llamó padrino a don Corleone. Bonasera, con el rostro rojo como la grana, preguntó: ¿Puedo hablarle a solas? Tengo absoluta confianza en estos dos hombres, dijo don Corleone, negando con la cabeza. Ambos constituyen mi brazo derecho. No puedo insultarles enviándolos fuera de esta habitación. Bonasera cerró los ojos durante un segundo y luego empezó a hablar. Su voz era apenas audible, la misma que empleaba para consolar a los familiares de los muertos. He dado a mi hija una educación americana. Creo en América. América ha hecho mi fortuna. Le he dado absoluta libertad, pero le he enseñado siempre que no debía hacer nada que pudiera avergonzar a su familia. Se hizo amiga de un muchacho no italiano. Iba al cine con él, regresaba a casa muy tarde. Pero el muchacho nunca vino a saludarnos, como padres de ella que somos. Lo acepté todo sin protestar. La falta es mía. Hace 2 meses se la llevó a dar un paseo en automóvil. Con él iba otro chico. Ambos hicieron beber whisky a mi hija y luego trataron de abusar de ella. Mi hija resistió. Supo guardar su honra. Entonces le pegaron, como si fuera una bestia. Cuando acudí al hospital, tenía los ojos morados, la nariz rota, la mandíbula destrozada, y no cesaba de llorar. ¿Por qué lo hicieron, papá? ¿Por qué tenían que hacerme esto? No pude evitarlo. Me eché a llorar yo también. Bonasera no pudo decir nada más. Estaba sollozando, a pesar de que su voz no había traicionado la emoción que sentía. Don Corleone, como contra su voluntad, hizo un gesto de simpatía, y Bonasera continuó, con la voz ahora rota por el sufrimiento. ¿Por qué lloré en el hospital? Ella era la luz de mi vida, era una hija muy cariñosa, una muchacha muy hermosa. Confiaba en la gente, pero ahora ya no confiará en nadie. Ya nunca volverá a ser hermosa. Estaba temblando y su habitualmente pálida faz tenía el color de la sangre. Siguió hablando. Acudí a la policía, como todo buen americano, y los 2 muchachos fueron arrestados. La evidencia era abrumadora. Se confesaron culpables. El juez los condenó a 3 años de cárcel, pero suspendió la sentencia. Salieron en libertad el mismo día. Yo estaba de pie en la sala del tribunal y comprendí que había hecho el ridículo. Ambos, al pasar, me sonrieron con sorna, y fue entonces cuando dije a mi esposa: debemos acudir a don Corleone si queremos que se haga justicia. El don tenía la cabeza inclinada, en señal de respeto por la pena de Bonasera. Pero cuando habló, las palabras sonaron frías, con la frialdad de la dignidad ofendida. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no viniste a mí desde el primer momento? ¿Qué quiere de mí? La voz de Amerigo Bonasera apenas se oía. Pídame lo que quiera, pero haga lo que le solicito. Había un algo de insolencia en sus palabras.
¿Y qué es lo que me pides?, dijo don Corleone con voz grave. Bonasera miró a Hagen y a Sonny Corleone y negó con la cabeza. El don, todavía sentado en la mesa de Hagen, inclinó su cuerpo hacia el empresario de pompas fúnebres. Bonasera dudaba. Luego acercó los labios a la velluda oreja del don hasta rozarla. Don Corleone escuchó igual que lo hace un cura en el confesionario, con la mirada ausente, impasible, remoto. Estuvieron así durante mucho rato. Al cabo, Bonasera se enderezó, se separó del don que le miraba gravemente y con la faz encendida sostuvo aquella mirada. Finalmente, el don habló. Eso no puedo hacerlo. No hay nada que hacer. Pagaré todo lo que me pida, dijo Bonasera en voz alta y clara. Al oír esas palabras, Hagen hizo un movimiento nervioso con la cabeza y Sonny Corleone, con los brazos cruzados, sonrió sardónicamente mientras, desde la ventana, se acercaba por vez primera al lugar en que estaban los otros tres. Don Corleone se levantó. Su rostro seguía siendo impasible, pero su voz era helada como la muerte al dirigirse al empresario de pompas fúnebres. Tú y yo hace muchos años que nos conocemos. No obstante lo cual, hasta hoy nunca me pediste consejo o ayuda. Ni siquiera soy capaz de recordar cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa para tomar café, a pesar de que mi esposa es la madrina de tu única hija. Seamos francos. Rechazaste mi amistad. No querías deberme nada. No quería verme envuelto en líos, murmuró Bonasera. El don levantó la mano en señal de disconformidad. Seguidamente dijo: No, no hables. Creíste que América era un paraíso. Tenías un buen negocio y vivías muy bien. Pensaste que el mundo era un Edén del que podías tomar todo lo bueno que quisieras. Nunca te preocupaste de rodearte de buenos y verdaderos amigos. Después de todo, para protegerte, estaban la policía y los tribunales. Nada podía ocurrir, ni a ti ni a los tuyos. Para nada necesitaban a don Corleone. Muy bien. Heriste mis sentimientos, y no soy de los que dan su amistad a quienes no saben apreciarla, a quienes me tienen por poquita cosa. El don hizo una pequeña pausa y antes de continuar dirigió a Bonasera una sonrisa a la vez cortés e irónica. Ahora acudes a mí diciendo: Don Corleone, quiero que haga justicia. Y no sabes pedir con respeto. No me ofreces tu amistad. Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija. Me pides que mate a alguien y dices... Aquí el don se puso a imitar la voz y los gestos de Bonasera. Pagaré todo lo que me pida. No, no. No te guardo rencor. Pero, ¿puedes decirme qué te he hecho para que me hayas tratado con esa absoluta falta de respeto? América se ha portado bien conmigo. Quería ser un buen ciudadano. Quise que mi hija fuera americana, dijo Bonasera, con la voz velada por la angustia y el temor. El don aplaudió. Has hablado bien, pero que muy bien. Luego de nada puedes quejarte. El juez ha dictado sentencia. América ha dictado sentencia. Cuando vayas al hospital, lleva a tu hija un ramo de flores y una caja de bombones. Eso la consolará. Alégrate, hombre. Después de todo, no ha sido nada serio. Los muchachos eran jóvenes y alegres, y uno de ellos es hijo de un político muy influyente. No, mi querido Amerigo, siempre has sido honrado. Debo admitir, a pesar de que hayas despreciado mi amistad, que para mí la palabra de Amerigo Bonasera vale más que la de cualquier otro hombre. Así pues, dame tu palabra de que vas a olvidarte de todo. Esto es americano. Perdona, olvida. La vida está llena de desgracias. La cruel y desdeñosa ironía de estas palabras, la ira contenida del don, hicieron temblar al pobre empresario de pompas fúnebres, quien, a pesar de todo, aún encontró fuerzas para decir con arrogancia: Solo le pido que haga justicia. El tribunal hizo justicia, replicó don Corleone con sequedad. Bonasera hizo un gesto de obstinación y afirmó: No, hizo justicia a los jóvenes, pero no a mí.
El don, con una ligera inclinación, dio a entender que había sabido apreciar la sutil distinción. —¿Cuál es tu justicia? —preguntó seguidamente. —Ojo por ojo —fue la respuesta de Buenasera. —¿Pediste más? Tu hija está viva —dijo el don. —Que sufran como sufre ella —contestó Buenasera. El don aguardó a que el otro siguiera hablando. Buenasera hizo acopio de valor y dijo con tono desesperado: —¿Cuánto quiere? Don Corleone le volvió la espalda, queriendo indicar que la entrevista había terminado. Pero Buenasera no se movió. Finalmente, como un hombre de buen corazón que no puede enfadarse con un amigo descarriado, don Corleone se volvió hacia el empresario de pompas fúnebres, que estaba tan pálido como uno de sus cadáveres. No cabía duda. Don Corleone era amable, paciente. —Ante todo, ¿por qué temes ser leal a mí? —dijo. —Acudes a los tribunales y tienes que esperar meses. Te gastas el dinero en abogados que saben perfectamente que lo único que vas a conseguir es ponerte en ridículo. Aceptas la sentencia de un juez que se vende como la peor de las rameras. Años atrás, cuando necesitabas dinero, ibas a los bancos, pagabas unos intereses ruinosos y aguardabas, sombrero en mano, como un pordiosero, mientras ellos metían sus narices en tus asuntos para asegurarse de que podrías devolverles el dinero. Después de hacer una pequeña pausa, la voz del don se hizo más dura. En cambio, si hubieses acudido a mí, mi bolsa hubiera sido tuya. Si hubieses acudido a mí en demanda de justicia, aquellos cerdos que dañaron a tu hija estarían llorando amargamente desde hace tiempo. Si, por desgracia, por circunstancias de la vida, un hombre honrado como tú se hubiese creado algún enemigo, éste se hubiera convertido automáticamente en enemigo mío. El don apuntó con el dedo a Buenasera. Y, créeme, te hubiese temido. Buenasera inclinó la cabeza y murmuró con voz ahogada: —Quiero su amistad. Acepto. Don Corleone puso su mano sobre el hombro de Buenasera y dijo: —Bien, tendrás justicia. Algún día, un día que tal vez nunca llegue, te llamaré para pedirte algún pequeño servicio. Hasta ese día, considera esta justicia como un regalo de mi esposa, la madrina de tu hija. Cuando la puerta se cerró detrás del agradecido empresario de pompas fúnebres, don Corleone se volvió a Hagen y dijo: —Encarga este asunto a Clemenza y dile que se asegure de emplear gente preparada, gente que no se emborrache con el olor de la sangre. Después de todo, y aunque este ayuda de cámara de cadáveres quisiera lo contrario, no somos asesinos. Notó que su hijo mayor, desde la ventana, estaba contemplando la fiesta que se desarrollaba en el jardín. Era un caso perdido, pensó don Corleone. Si se negaba a ser enseñado, Santino nunca podría hacerse cargo de los negocios familiares. Nunca podría llegar a ser un don. Tendría que encontrar algún otro. Y pronto. Después de todo, él, don Corleone, no era inmortal. Procedente del jardín, se oyó un fuerte y alegre grito, tan fuerte que los tres hombres se sobresaltaron. Sonny Corleone se acercó más a la ventana. Lo que vio le hizo correr hacia la puerta, con una complacida sonrisa en los labios. —Es Johnny, que ha venido a la boda. No lo dije yo. Hagen se acercó a la ventana. —Realmente es su ahijado —dijo a don Corleone—. ¿Le hago pasar? —No —dijo el don—. Deja que todos le saluden. Cuando haya terminado, que entre a verme. ¿Te das cuenta? —dijo a Hagen—. Es un buen ahijado. Por un momento Hagen se sintió celoso. Secamente dijo: —Hace 2 años que no había venido por aquí. Probablemente tiene algún problema y querrá que usted le ayude. —¿Y a quién acudir sino a su padrino? —preguntó don Corleone. La primera persona que vio a Johnny Fontaine entrar en el jardín fue Connie Corleone. Olvidando su dignidad de novia, gritó: —¡Johnny! Y seguidamente se echó en sus brazos.
Johnny la abrazó y la besó en la boca, manteniéndola abrazada mientras los demás acudían a saludarle. Eran todos viejos amigos, gente que había crecido en el West Side. Momentos después, Connie le presentó a su marido. Johnny, divertido, sintió como el rubio y joven marido parecía estar un poco disgustado por no ser ya la estrella del día, y estrechó su mano con gran cordialidad. Ambos brindaron con un vaso de buen vino. «¿Por qué no nos cantas una canción, Johnny?», dijo una voz desde el estrado de los músicos. Entonces vio a Nino Valenti, que le sonreía amistosamente. Johnny Fontane subió de un salto al estrado y abrazó a Nino. Habían sido inseparables, cantando y saliendo juntos con chicas, hasta que Johnny empezó a hacerse famoso y a cantar por la radio. Cuando se marchó a Hollywood para tomar parte en diversas películas, telefoneó a Nino y le prometió que le conseguiría un contrato para una sala de fiestas. Pero luego se olvidó de hacerlo. Ahora, al ver a Nino con su alegre y burlona sonrisa de alcoholizado, el viejo afecto se reavivó. Nino comenzó a rasguear la mandolina. Johnny Fontane puso la mano sobre el hombro de su amigo. «Esta va dedicada a la novia», dijo, y siguiendo el compás con el pie, cantó una obscena canción siciliana de amor. Mientras Johnny cantaba, Nino movía expresivamente el cuerpo. La novia sonreía con orgullo y todos los invitados expresaban ruidosamente su aprobación. A la mitad de la canción, todos seguían el compás con el pie y coreaban las últimas palabras, todas de doble sentido, de cada estrofa. Al final, los aplausos fueron tan fuertes que Johnny, después de aclararse la garganta, se dispuso a cantar otra canción. Todos estaban orgullosos de él. Era uno de ellos, y había llegado a convertirse en un cantante famoso, en un astro cinematográfico que se acostaba con las mujeres más deseadas del mundo. Sin embargo, había hecho un viaje de 3000 millas para asistir a la boda, con lo que demostraba el respeto que sentía por su padrino. Todavía amaba a los viejos amigos como Nino Valenti. Muchos de los invitados habían visto a Johnny y a Nino cantar juntos cuando no eran más que dos muchachos, cuando nadie imaginaba que Johnny Fontane llegaría a tener en sus manos el corazón de 50 millones de mujeres. Acabada aquella segunda canción, Johnny bajó al suelo para subir al estrado en volandas a la novia, que quedó de pie entre él y Nino. Ambos hombres se miraron ferozmente, como si fueran a agredirse, y Nino empezó a rasguear las cuerdas de la mandolina como con rabia. Era una vieja rutina, una batalla burlona, en la que uno de los dos cantaba una estrofa que molestaba a su rival, y luego el otro cantaba otra más hiriente y burlona todavía. Al final, cantaban los dos a coro. Con exquisita cortesía, Johnny dejó que la voz de Nino ahogara la suya y que la novia se fuera con él. En pocas palabras, se dejó vencer. Cuando al final los tres se abrazaron, los aplausos fueron atronadores. Los invitados pedían insistentemente otra canción. Solo don Corleone, de pie en un rincón, se sentía como fuera de lugar. Con voz alegre, cuidando de no ofender a sus invitados, gritó: «Mi ahijado ha recorrido 3000 millas para honrarnos a todos. ¿Es que nadie piensa en darle un vaso de vino?». Al instante, Johnny Fontane se encontró con una docena de vasos para escoger. Bebió un sorbo de cada uno y corrió a abrazar a su padrino. Al hacerlo, murmuró algo al oído del don, quien le acompañó al interior de la casa sin perder tiempo. Tom Hagen adelantó la mano cuando vio a Johnny entrar en el despacho. Johnny se la estrechó y se limitó a decir un «Hola, ¿qué tal?», frío, totalmente desacorde con su cordialidad habitual. Hagen, naturalmente, se sintió un poco molesto, pero no dio demasiada importancia a la cosa. Era uno de los inconvenientes de ser el hombre de confianza del don. «Cuando recibí la invitación me dije que mi padrino ya no estaba enfadado», dijo Johnny Fontane al don. «Le llamé 5 veces después de mi divorcio, pero Tom siempre me dijo que estaba usted fuera o que estaba muy ocupado. Comprendí que estaba disgustado conmigo». Don Corleone estaba llenando los vasos con el dorado vino de Estrega. «Está todo olvidado. ¿Puedo hacer algo por ti? Me cuesta creer que me necesites. Eres un hombre famoso y muy rico, ¿no es cierto?». Johnny vació el vaso de un sorbo e hizo ademán